Reloj. El día de hoy estoy con Carlos Álvarez Gallegos, un periodista, investigador, escritor, y que se ha dado a la tarea de también investigar el área, lo que es el cannabis y el proceso de legalización en algunos países. Has estado en los lugares donde ya se legalizó, la lucha que llevó, y me gustaría que nos contaras un poco. Bueno, el primer país que legaliza la marihuana oficialmente, como en todos los rubros, ya sea producción, distribución y consumo, es la República Oriental del Uruguay, a donde tuve el honor de viajar en el año de 2016 e entrevistar a la presidenta de la Asociación de Estudios Canábicos del Uruguay, la licenciada Laura Blanco. Según la entrevista que hice para la revista Los San Luis, ella nos explicaba que el Uruguay siempre había sido un país de consumo. Ahí en Uruguay estaban prohibidas las drogas, ¿verdad? Pero se sabía que iban los turistas brasileños y argentinos y chilenos a consumir marihuana. Entonces, la historia de la legalización de la marihuana en Uruguay tiene mucho que ver también con la política del país. Cuando el Frente Popular, liderado por el expresidente Pepe Mujica, arriba al poder al principios del siglo XXI, de inmediato se propone en el Congreso una ley para legalizar la marihuana. Sin embargo, fue una lucha de 10 años de activistas argentinos, de activistas uruguayos, que finalmente se decidieron a tomar las calles y hacer fumadas colectivas para exigir la marihuana. Así pues, en el 2013, la marihuana es completamente legal en el Uruguay. ¿Para consumo de qué manera? Primero, tienes que ser ciudadano uruguayo, mayor de edad, y sacar un permiso. Ellos permiten hasta tener en tu casa 6 plantas. Y ahora, increíble que parezca, cada vez se moderniza más. Ahora, con la misma credencial equivalente al INE o a tu credencial oficial del Uruguay, puedes comprar directamente en las farmacias. En las farmacias se vende como si fuera, no sé, algo para el dolor de cabeza. Sí, y lo más interesante es que, según me comentaba la licenciada Laura Blanco, se abatió completamente la criminalidad por marihuana. Ya no hay narcotraficantes que la traían del Brasil o que la traían del Perú. Ahora ya ellos son autos. Sobre todo el mercado negro lo abastece mucho Paraguay por allá. Pero estamos hablando de que no nada más trae un beneficio. Bueno, yo veo en muchos casos donde requieren la marihuana como medicina, como medicamento, en el caso de niños que tienen algún problema, en el caso de gente con epilepsia, con Alzheimer, con varias, con cáncer, con VIH, que tienen mucho el beneficio con el cannabis. Pero en México eso no se da. O sea, si alguien consume es de manera ilegal, porque no está todavía abiertamente permitido. Entonces, y aparte tenemos este problema del narcotráfico, de todo lo que genera en nuestro país, y dices, en Uruguay se benefició de muchísimas maneras. O sea, se abrió la puerta a que pudiera la gente tener en su casa, a que la gente pudiera consumirlo con un permiso. O sea, es como sacar la licencia a lo mejor para manejar, ¿no? Sí, el caso de Uruguay es impresionante. Lo primero que me dice Laura es que ellos tomaron el modelo de legalización por México. Me dice, tú eres mexicano, mira, pues en México hay una asociación de estudios canábicos, sí, la AMECA, y ellos nos enseñaron todo, cómo organizarnos como asociación, cómo hacerle para protestar, y mira, ahora estamos nosotros. Pero es muy diferente porque, como ella me comentaba, México es un país productor y el Uruguay es un país consumidor. Y es muy interesante lo de las enfermedades, Vero, porque en el caso de México y Uruguay hay 2 similitudes. Quienes impulsaron la legalización de la marihuana fueron doctores.
En el caso de México, fue Leopoldo Salazar, un médico que yo me quedé asombrado. En el último año de gobierno del general Lázaro Cárdenas, en 1940, legalizó todas las drogas. México, por 5 meses, fue el país a la vanguardia. Exportábamos heroína, exportábamos cocaína a Estados Unidos, y la marihuana podía uno ir a la farmacia en el 40. ¿En qué año dices? 1940, el último año del presidente Lázaro Cárdenas. De hecho, se van a celebrar... yo no sabía eso. Ok, se va a celebrar los 80 años de esos 5 meses de legalización de las drogas en México, y es la diputada Jesús Rodríguez. Ajá. Van a hacer una obra de teatro que ya se montó, se estrenó el 18 de febrero, que se llama Doña Juanita, y es un homenaje al doctor Leopoldo Salazar. Wow. Pero siempre, Vero, después de esos 5 meses de que fue el paraíso de las drogas México, hubo resistencia por parte de los poderes fácticos. Es obvio, la iglesia se opuso, ¿verdad? Las farmacéuticas gringas dijeron, ¿cómo nos están mandando morfina de México? Nos mandan cocaína de México, y bueno, pues el sueño terminó pronto, ¿no? O sea que tuvieron que ver otros gobiernos para que se volviera a cerrar esa puerta. Bueno, y mi pregunta sería, ¿qué pasó durante esos 5 meses? No, pues la historia dice que es obvio que todo mundo que le gustaba fumar marihuana de forma recreativa, pues la compraba libremente, ¿no? En el caso de las otras drogas, en las farmacias podías ir con una receta y te vendían cocaína, morfina e heroína. Wow. Es impresionante. Ahora, bueno, yo opino que en el caso de México es impresionante que hay gente que piensa que la marihuana es mexicana. No, la marihuana es asiática. La marihuana desde el 1500 ya se cultivaba en Holanda, pero fueron los primeros navegantes quienes la trajeron de China, de Nepal y de Rusia, en donde pues ellos lo usaban mucho también medicinal, de forma ritual y de forma recreativa. Ritual, medicinal y recreativa. Esas son ahorita, por ejemplo, está mucho el debate de que es legal, la quieren legalizar para recreativo y para medicinal. Es obvio que lo místico desapareció, ¿no? A través de los tiempos. Ahora, mi opinión personal es que, por ejemplo, en el caso mexicano, ya están dadas las condiciones, ya puedes solicitar un amparo ante la Suprema Corte. No, de hecho ya hay personas que ya lo han solicitado. Pero la COFEPRIS y los diputados y 2-3 poderes fácticos todavía se resisten un poco, ¿verdad?, a aprobar la ley que ya está, ¿no? ¿Y por qué razón crees que se resiste? Yo pienso que es sobre todo esta cuestión moral, ¿no? La doble moral que nos caracteriza a los mexicanos, y comentan los diputados de la mayoría y los senadores que hay muchos intereses, porque aunque no lo creas, el negocio ahora de la marihuana es multimillonario en países como Canadá y Estados Unidos. Ya legal, los impuestos están beneficiando mucho al gobierno, y pues aquí ahora sí que se están peleando el pastel entre varios grupos de poder, ¿verdad? Bueno, ese punto que tocas me parece a mí muy importante. Siempre lo he creído, que si se legalizara sería un impuesto muy, muy grande que recibiría el gobierno, que recibiría un beneficio muy grande de todo lo que se consume, como en el caso de los cigarros, como en el caso del alcohol. Todo eso también entra, o sea, al gobierno, y nos podría traer beneficios pues a toda la sociedad. Pero sí me parece, en el caso del cannabis, como tratamiento, como apoyo para enfermos, tan importante que se abra esa puerta, que ya se destrabe todo y suceda, que sea la sociedad un poco más abierta ante esas situaciones. He hablado con médicos, he preguntado a médicos, a ver, dime, tú que estás ahí en el área de urgencias, en el área, o sea, platícame, si has visto alguna vez que hayan chocado porque vienen marihuanos, que hayan cometido algún, no sé,
hayan puesto en peligro la vida de otros. Y lo que me comentaban es que realmente tienen diariamente accidentes, muertos, situaciones trágicas que suceden por el consumo de alcohol. Y el alcohol lo puedes adquirir hasta de los 18 para en cualquier lugar, ¿no? Entonces se me hace como muy muy incongruente que dicen que en el caso de la marihuana nunca han recibido un paciente en estado crítico por haber consumido exceso de marihuana o por haber consumido marihuana, que haya cannabis, que hayan tenido algún accidente o algo. Realmente no han tenido, o sea, yo he preguntado a muchos y todos me han contestado exactamente lo mismo. Diariamente muere más gente por alcohol que por la marihuana, y la marihuana es ilegal y el alcohol lo puedes adquirir por todos lados, y además ya no respetan ni siquiera los límites antes había, o sea, se supone que hay un límite de donde está una escuela y donde puede haber un punto de venta de alcohol, y bueno, eso realmente no se respeta, por lo menos aquí en San Luis eso no se respeta. O sea, hay una cantina en cada esquina, y sin embargo tenemos esa prohibición de la marihuana, no está accesible para todas, o sea, no está accesible. Fíjate qué bueno que tocas ese tema. Me gustaría hablar también un ejemplo de cómo se legaliza la existencia de estos lugares en Holanda, que también estuve yo en Ámsterdam a finales del siglo pasado. Y la historia de la marihuana en Holanda es muy interesante porque nos ilustra mucho. La marihuana en Holanda, como te comentaba, llegó en 1500, porque ellos tuvieron colonias en Asia, Indonesia, por ejemplo, países donde ya había marihuana, la trajeron a cultivar a Holanda, y después de eso, un papa, el Papa Urbano VI, prohibió la marihuana en Europa. Entonces, pero como ellos no son católicos, pues siguieron experimentando, ¿verdad? Hay un pintor holandés flamenco muy famoso, Adrian de Boer, en donde él pinta en el 1600 las tertulias que hacían los pintores, y se ve que están tomando alcohol, bueno, cerveza con marihuana. En el caso de Europa, a ellos, fíjate, es una costumbre mezclar la marihuana con el tabaco. Así se fuma la marihuana en Holanda y hasta la fecha. Entonces, hubo un individuo que se llamó Hein de Vries, la marihuana se prohibió ya en el 1917 en Holanda, y fue hasta 1970 cuando se abre esta nueva ley que dice que la marihuana es una droga suave y se despenaliza. Hein de Vries vendía marihuana en un festival que es el equivalente al Woodstock de Estados Unidos, que se llama el Carlingen Festival, en Carlingenbos, en Holanda. Él vendía marihuana en los conciertos de Pink Floyd, de Kenneth Heat, de los grandes monstruos del rock que tocaban en verano. Por eso es que se comenzó a ligar la marihuana hacia el rock, o sea, como que la gente la empezó a satanizar, así Exacto. Como satanizaban el rock. Exactamente. Entonces su papá de este hombre tenía una sex shop, una tienda de sexo en el Randstad, que es el distrito rojo. ¿En qué año? En 1975. Y él dijo, bueno, pues si vendo marihuana en los conciertos, mejor voy a idear esto que yo le voy a llamar coffee shop, que es un lugar especialmente donde en Holanda vas y a la carta te venden la marihuana y la puedes consumir ahí. Porque en Holanda no es permitido, no puedes fumar en la calle en Holanda, solo en tu casa o en los coffee shops. Este coffee shop es legendario, se llama el Bulldog, y ahora, pues mira que tienen más de 2000 coffee shops en el mismo país, y tienen un hotel en Canadá donde ofrecen el servicio de marihuana. Porque hablamos también en Canadá y es legal. En Canadá ya es legal, el primer ministro aceptó, Justin Trudeau, aceptó haber fumado marihuana, y en su opinión él siguió el ejemplo de Uruguay y de Estados Unidos, de algunos estados, en donde legalizan la marihuana y le quitan el poder económico a los narcos
y los beneficios económicos vía impuestos vienen al gobierno por ende hay más servicios, hay más buenas cosas para los ciudadanos de Canadá. Apenas tiene desde octubre, ha sido un éxito rotundo. Pero si estamos hablando que hay países donde ya es legal, donde ya se tiene la experiencia y el aprendizaje, porque debe haber habido errores, aciertos, y han ido modificando. Entonces México ya tiene como una perspectiva clara de qué es lo que puede suceder si se abre esta puerta. Exactamente. ¿Sí? Y en tu experiencia, bueno, por ejemplo en Uruguay, ¿qué sucedió en Uruguay? En Uruguay era muy común, como te comentaba, que los turistas brasileños, chilenos, argentinos vinieran a consumir, porque aunque es muy pequeño este gran país de Uruguay, pues era un país donde también un doctor propuso la legalización de la marihuana en los 60s para que dejaran de perseguirse. Me comentaba la directora de la Asociación Canábica del Uruguay que una de las razones para legalizar el uso recreativo era evitar el riesgo que corre la persona al irla a comprar a ciertos escabrosos lugares, te pueden matar, ¿me entiendes? Y cambiaron su opinión la vinculación al crimen. Exactamente. Okay. Entonces, pienso yo que una de las fórmulas fue el arribo del Frente Popular encabezado por el expresidente Mujica para que esto se hiciera realidad. Yo no lo podía creer, pero yo conocí a una persona que hasta hoy tengo una amistad y me dijo, mira, ¿quieres ver que ya es legal en Uruguay? Y nos fuimos caminando frente a una comisaría en Montevideo y empezó a fumar un porro delante de la policía. Yo estaba todo espantado y la policía tranquilamente. Y ahora ya puedes ir a la farmacia a comprarla, siendo uruguayo, mayor de 21 años y con tu credencial. Donde te permiten consumirla. No, la credencial de como la del INE equivalente, ¿no? Okay. O sea, con una identificación. Los turistas no pueden comprar marihuana. Okay. Y se desapareció el mercado negro. Ya, aquí en el caso uruguayo está muy raro. Primero fue legal lúdico y luego medicinal. O sea, fue al revés. Fue al revés, pero ya también están aprovechando todos los beneficios del CBP, esta sustancia tan buena, ¿no? Para los pacientes. Claro, es que ese es el punto, que hay tantos beneficios que contiene, o sea, independientemente de que como uso recreativo, o sea, el lado medicinal es muy importante, toda la aportación que tiene el cannabis, y que en México todavía se pongan tantas trabas. Entonces sí habría que considerarlo, habría que pensar un poco en esto parte desde la mente un tanto cerrada de los mexicanos, que satanizan, a lo mejor, como comentabas, la vinculación entre la marihuana y el rock, y lo han como satanizado, y no sé, me parece que tendríamos que tener como un poco más la mente abierta, a arriesgarnos a cambiar, a que igual va a haber errores, igual va a haber aciertos, pero se tiene que dar como una pauta hacia la apertura que urge en este país. ¿Sí? Hay un ejemplo muy padre, yo pienso, lo más cercano que tenemos nosotros de marihuana legal es Estados Unidos. Entonces, en el caso estadounidense, los 11 estados que ya es legal en todos los sentidos, ya sea lúdico o medicinal, fue una lucha también por ejemplo, está Nick Norris, es una activista muy buena, también amiga de Laura Blanco en San Francisco. Ellos también marcharon y protestaron por los arrestos desde hace muchos años, desde Woodstock, desde los 60s y la revolución del amor y paz, ¿verdad? En Estados Unidos fue primero medicinal. Entonces, pasan muchos casos, por ejemplo, de deportistas. Hay el caso de un jugador de fútbol americano que tenía unos dolores horribles y él nunca pensó terminar un tratamiento con marihuana, porque también ahí es un tabú muy grande para ciertas personas. Sí, bueno, pero para todos, ¿no? Incluso. Para todos. Entonces, en el caso mexicano, yo pienso que es la ignorancia la que todavía hace que la legalización se esté deteniendo.
¿Por qué? Porque la vez pasada vi en un programa de televisión nacional